¿Para qué hablar hoy de derechos humanos y de la Constitución Política Colombiana de 1991? ¿Qué es la Declaración de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento importante en la historia de los derechos humanos, escrito por representantes de diversos trasfondos legales y culturales de todas las regiones del mundo. Se establecieron para promover la dignidad humana y su implementación efectiva es esencial para el desarrollo humano en general. Independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, género, orientación sexual, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, ya que todos los derechos humanos se ejercen sin discriminación alguna. Los derechos humanos universales suelen estar consagrados y garantizados por la ley, y el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los gobiernos a no actuar en determinadas circunstancias para promover la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de personas o grupos. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que nos son dados al momento de ser concebidos o al momento de generar vida, sin importar raza, estrato, estado, género, nacionalidad, religión o idioma. Estos derechos amparan la dignidad de los seres humanos y dirigen la forma en que viven en la sociedad y en relación entre sí. Alguno de ellos es el derecho a la vida, derecho a la alimentación, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Los seres humanos también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún grupo de personas tiene derecho a llevar a cabo ninguna acción que viole los derechos humanos de las otras personas. Los derechos humanos son universales y todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede desistir voluntariamente de sus derechos y tampoco nadie puede quitárselos a otra persona. Estos derechos humanos son únicos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Por ende, ninguno de ellos tiene ningún tipo de jerarquía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Estos cumplieron 70 años en el 2018 y sigue siendo una base en toda la ley internacional sobre los derechos humanos. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? A la hora de hablar de derechos humanos y cómo están clasificados dentro de la Constitución Política de Colombia, debemos empezar por mencionar que los derechos humanos se construyen a partir de una idea de justicia basada en el concepto que se tiene de dignidad humana, y el Estado dentro de la Constitución debe establecer un sistema sancionatorio para las personas que vulneran dicha dignidad humana. La Constitución clasifica los derechos humanos en derechos de primera, segunda y tercera generación. Esta división fue pensada para explicarlos de una forma lúdica y sencilla. Sin embargo, generó conflictos y malos entendidos, pues se decía que al plantear generaciones de derechos se establecía una jerarquía de los mismos, diciendo que habían derechos más importantes que otros. Así, los derechos humanos fueron clasificados en derechos de primera generación, civiles y políticos, de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y de tercera generación, colectivos y de medio ambiente. Dentro de la Constitución Política de Colombia, la clasificación en su título 2 de los derechos, las garantías y los deberes en derechos fundamentales se encuentra en el capítulo 1 en los artículos del 11 al 41. Los derechos sociales, económicos y culturales están en el capítulo 2 desde el artículo 42 al 77. Y por último, los derechos colectivos y de medio ambiente se encuentran en el capítulo 3 del artículo 78 al 82. La división de los derechos humanos en tres generaciones fue inicialmente propuesta en 1979. Sin embargo, en los últimos años han sumado una cuarta generación, hace referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho lo anterior, se puede exponer la clasificación de los derechos humanos universales de la siguiente manera. Derechos de primera generación son los derechos de libertad. Se concentran en el arranque de una gran evolución histórica para los derechos humanos, donde los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. Un ejemplo de ello es la libertad de expresión, el hecho de que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos y toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Derechos de segunda generación. Lo constituyen los derechos económicos, sociales, culturales incorporados en la Declaración de 1948.
De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que todos los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Algunos de ellos es el hecho de que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a la salud fiscal y mental. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Tercera generación, derechos de los pueblos, surgida en la doctrina de los años 1980, se vincula con la solidaridad. Para su realización se necesita una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel mundial. Dentro de ellos se encuentra la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz y la coexistencia pacífica. Cuarta generación, surge a partir de las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno ciberespacio. Las tecnologías de la información y la comunicación representan un gran beneficio para la conexión, pero a su vez dan lugar a un uso inadecuado y peligroso de los datos que se depositan allí. Así que debe existir un marco legal que regule este proceso digital para que se evite la violación o vulneración de los derechos humanos. Como ejemplo está el derecho a la información, el uso del espectro radioeléctrico y la infraestructura de los servicios en línea, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y condiciones de igualdad y no discriminación en la sociedad de la información. ¿Qué es la Constitución de 1991? Una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos sin excepción sometidos a leyes y reglas que no pueden ser a su antojo. La Constitución colombiana de 1991, en sus artículos 241 y 242, da la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda interponer acción de la constitucionalidad, solicitando la nulidad de aquellas normas legales dictadas por el legislador infraconstitucional que vulnera derechos reconocidos en la Constitución. ¿Qué consagra la Ley de 1991? Consagra un catálogo amplio en derechos humanos, donde se garantiza la participación ciudadana con diferentes mecanismos. Consagra la cláusula del Estado Social del Derecho. Dentro de la concesión de derecho solidario que propone la Constitución del 91, se incluyó un artículo que responde a lo que ha sido históricamente otro principio general. ¿Cuál es el abuso del derecho? Donde el Canon 95 de la misma codificación prescribe como uno de los deberes del ciudadano el respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Hoy en el Estado constitucional los derechos no tienen en modo alguno carácter absoluto, ya que son relativos. Es tanto así que el bien común prima sobre el bien individual. Corte Suprema 2011. Desde el punto de vista funcional, la activación del poder constituyente no solo cumple una función constitucional específica, sino que también evoca la legitimación del poder ejecutivo en las circunstancias de afrontar el gobierno colombiano frente a brindar garantías a todos los métodos de empleo que se encuentran existentes en el marco teórico del Código Laboral y asimismo trabajar de mano con el Acta de los Derechos Humanos. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Dicho todo lo anterior sobre el contexto colombiano, las oportunidades y también cómo la Constitución protege a los ciudadanos colombianos en el contexto laboral, se puede hablar de cómo se vulnera ese derecho que se promete proteger en varios momentos públicos y legales. Acá se hablará sobre el trabajo ambulante en Colombia, que es uno de los trabajos en donde más se vulnera dicho derecho humano, clasificado en segunda generación, que indica el trabajo en condiciones dignas. Dentro de este tema se pueden entrelazar también otros derechos que intrínsecamente se vulneran, como el derecho a un ambiente sano y al descanso, que se tratará adelante. Es importante contextualizar. Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se celebre. En Colombia se han implementado decretos y leyes como se evidencia en la imagen. Este es el decreto 801, en donde el capítulo 6 habla de política pública de los vendedores informales, en donde se habla sobre mejorar las oportunidades y condiciones del sector. Pero en realidad no se lleva a cabo el cumplimiento de las leyes y los decretos.
pues los vendedores ambulantes son la máxima expresión del trabajo informal. Aunque se encuentran empleados y obtienen ingresos económicos, no cuentan con bienestar debido a la falta de estabilidad laboral. En este caso se hablará más específicamente de modalidad de venta ambulante en vía pública y cómo se vulnera el derecho. Por ejemplo, en Colombia es indudable que no se conozca el trabajo en vía pública de los vendedores de energizantes, que se acostumbran a estar largas jornadas en los semáforos de las ciudades ofreciendo el producto en neveras portátiles, que por cierto deben llevar colgadas en sus hombros toda la jornada. Esta nevera la deben ir recargando de los productos a medida que los van vendiendo. Se trajo este caso a colación en específico, ya que hay reportes en donde se evidencia que se vulnera el derecho anteriormente mencionado y las condiciones laborales no son las mejores. Muchos de ellos no cuentan con las herramientas necesarias tampoco. Un artículo que se enfoca en esta situación se argumentó mediante la experiencia de uno de los trabajadores, en donde éste indica que trabaja 8 horas al sol y al agua. Claramente los espacios en los andenes de los semáforos son reducidos y no pueden sentarse a descansar ya que no hay espacio para hacerlo y llega a ser peligroso para ellos. Además, no cuentan con un salario mínimo ya que reciben correspondiente a lo que venden y tampoco cuentan con prestaciones sociales que es acceso a salud y pensión. No están afiliados a una empresa por lo que no cuentan con vacaciones y ahí es donde por consecuencia se vulnera también el derecho al descanso. Tienen 52 segundos para concretar las ventas, ya que se realizan con el tiempo en rojo del semáforo y por cada venta de energizantes se ganan 300 o 450 pesos. Hay dos derechos concretos de la Constitución colombiana de 1991 que garantiza el derecho de trabajar. El artículo 25 de la Constitución colombiana de 1991 establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 53 de la Constitución Política Colombiana de 1991 garantiza seguridad social y una remuneración justa de acuerdo al tiempo y calidad de trabajo. Además de eso, busca la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Por otro lado, la Ley 1988 del 2019 protege los derechos de los vendedores ambulantes de Colombia. Esta ley garantiza varios derechos, como el derecho a la dignidad humana, el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo y el derecho a la convivencia en el espacio público. Los vendedores ambulantes de Colombia se tienen que enfrentar a varias situaciones, como la inseguridad, el tener que desplazarse de cada rincón dentro de la ciudad, el no tener pago fijo y aguantar las modificaciones políticas cuando se cambia de gobierno. La Constitución colombiana de 1991 no garantiza una protección especial para los vendedores ambulantes, vulnerando su derecho a tener un ambiente seguro y sano. Bueno, ¿qué factores pueden vulnerar los derechos humanos? Hay varios factores, uno de ellos es la búsqueda de poder, la intimidación, el interés monetario que se puede generar para poder lograr este interés. También ese grupo de personas o organizaciones que logran vulnerar esos derechos por medio de muchísimas alternativas. Pero quiero hablar de la búsqueda de poder porque abarca muchas situaciones que vulneran el derecho humano. Cuando un grupo de personas quieren gobernar y quieren esa búsqueda de poder, puede ser ejemplo de barrios. Buscan gobernar una zona, gobernar ese barrio, gobernar ese lugar para poder vender drogas, para poder dominar a los adolescentes, poder manejar el barrio a su antojo. Y en base a eso logran pasar por encima de los derechos de los demás y se puede vulnerar el derecho a la vida. Puede ocasionar muerte, puede ocasionar dolor, puede ocasionar accidentes bastante graves. La libre expresión deja de existir porque solo se enfocan en lo que ellos dicen y eso es ley. Entonces la búsqueda de poder abarca muchísimos factores que pueden vulnerar el derecho humano. En conclusión, se vulnera en Colombia el derecho al trabajo digno en muchos sectores, pero se especificó en donde conjuntamente se vulneran más. El Estado cuenta con planes que hablan de mejorar las condiciones, pero no se lleva a cabo en la práctica. Son muchos los factores que encierran dicho tema, como por ejemplo la regulación de algunas empresas para vender sus productos de esta manera.
Otro factor que eleva las cifras de vendedores ambulantes y que en general de trabajos informales en el país se debe a la falta de oportunidades y al poco acceso a la educación. Las estadísticas informan que de 100 colombianos, 56 no completan la educación secundaria. También han indicado que algunos tienen un título profesional, pero las situaciones a las que se enfrentan para poder tener un trabajo formal son tensas y la falta de oportunidades los hace tomar la decisión de un sector informal. Las condiciones laborales en trabajos formales, la falta de tributación y prestaciones sociales, la escasa educación, además de una política pública relativamente nueva que conlleva a que casi la mitad de la población colombiana actualmente haga parte del sector laboral informal. La manera tan terrible en que se están vulnerando los derechos humanos de los vendedores ambulantes es realmente preocupante. Su trabajo es demasiado pesado. Tienen que soportar 8 horas diarias en el sol y la lluvia, jornada que cumple cualquier otro empleado con un salario mínimo y además prestaciones sociales. Pero en el caso de los vendedores ambulantes, reciben una paga ridícula. Y es que el Estado no le presta atención a esto. Ellos no cuentan con un buen seguro de salud y seguramente tampoco una buena calidad de vida. Se sabe que en Colombia el derecho al trabajo es fundamental, ya que es vital que cada persona tenga un trabajo digno con el cual genere los recursos suficientes para vivir dignamente. En este caso, con los vendedores ambulantes se les está vulnerando el derecho de trabajar dignamente, ya que las condiciones y los extensos horarios laborales son muy mal retribuidos, puesto que es un trabajo informal y no se les brinda las condiciones justas para desempeñar bien su labor. En Colombia hay una institución nacional encargada de los vendedores ambulantes, es el Consejo Distrital de Vendedores Informales. La idea es evaluar y analizar la política pública expedida por el gobierno, con la Ley de 1988 del 2019. El objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política de los vendedores informales y garantizar que se cumplan los derechos humanos al trabajo y a la convivencia de espacios públicos. Sin embargo, en Colombia, el empleo informal, como es este caso los vendedores de Vive 100, entre otros productos, sufren de condiciones laborales precarias, se vulneran sus derechos de protección, de salud, de vivienda, de seguridad, se disminuyen los beneficios y se le aumentan las dificultades no solo de ser un trabajador independiente, sino de todo lo que conlleva dentro de su núcleo familiar. Están continuamente expuestos a inseguridad, tanto de robo como en aspectos como su salud. Sus beneficios dentro de su circunstancia laboral son mínimos y las condiciones en las que lo hacen son desalentadoras. Están todo un día a la intemperie, exponiéndose continuamente y sin la protección por el Estado Nacional de Colombia, quienes no le brindan garantías ni protegen de la manera adecuada los derechos humanos que deberían tener cada trabajador. Coexistencia con el vendedor ambulante. Del trabajo denominado como informal o venta ambulante depende la subsistencia de las familias de estos individuos. Sin embargo, debido a que la forma en que lo llevan a cabo es con la ocupación del espacio público, lo cual no está estipulado en la Constitución, es allí donde se quedan sin beneficios. Por lo tanto, se solicita instaurar un plan de coexistencia en que los derechos e intereses en conflicto logren enfatizar de modo equitativo para las personas afectadas y el Estado en relación con los valores y principios consagrados en la Constitución, los cuales se enfocan en la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común. Reubicación al vendedor ambulante. Algunas opciones para recuperar el espacio público ocupado por los vendedores ambulantes de cada municipio en el territorio colombiano es la expedición de permisos o licencias de ventas al público, las cuales podrían ser de libre acceso pero con un protocolo ideal y de alcance del individuo con el propósito de recuperar terreno por parte del Estado. Por consiguiente, dicho permiso otorgará a los individuos el beneficio de obtener un local de reubicación en el área que mejor se ajuste a sus necesidades y productos de venta diaria. Los productos que venda el individuo deben estar regidos por los protocolos de saneamiento necesarios para cada producto. Muchas gracias a todos y a todas por ver el video. Aquí les dejamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.